Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema genial que es las emociones y vamos a platicar un poquito más específicamente sobre el enojo. Entonces, nada mejor que platicar con Ana Paola al respecto. ¿Cómo estás, Ana Paola? Bienvenida. Hola Carlos, bien, aquí con otro nuevo tema, ahora mucho más genérico a lo mejor porque pues todo el mundo a lo mejor conoce de las emociones, pero creo que muy pocos lo saben controlar o en verdad saben cómo se manejan, inclusive ahora hay un nuevo concepto de que dicen inteligencia emocional, ¿no? Podríamos platicar un poquito de qué es esto y que pues a lo mejor nos hacen una enseñanza desde el nivel preescolar acerca de las emociones y los papás y la familia te explican de manera muy básica de cómo es cuando estamos enojados, cómo es cuando estamos alegres no te lo explican, más bien se sobreentiende, ¿no? Más que nada, porque creo que la familia es la primera que te va diciendo cómo nos comunicamos con las emociones, pero no te explican cómo nos comunicamos con las emociones, solamente se va sobreentendiendo con el paso del tiempo. Entonces está interesante cómo ahora vamos a entablar esta conversación, porque a lo mejor sí sería necesario tener una conversación más profunda sobre qué son las emociones y qué nos afectan y qué son en verdad, o sea, más profundamente. Claro. Creo genuinamente que conviene recordar que siempre, cuando pensamos que nadie nos enseña algo, o que de alguna manera como que medio nos lo enseñan por encimita, en realidad no es casualidad. Es decir, ese medio entrenamiento, esa medio enseñanza, es la que el sistema considera pertinente, útil. ¿Vale? Y si no se nos enseña más, es porque el sistema no es que lo omitió sin querer o se le olvidó, sino que genuinamente es porque al sistema eso le conviene. Por ejemplo, que no sepamos cómo gestionar nuestras emociones, al sistema le conviene. Que no sepamos cómo establecer buenas relaciones de pareja, al sistema le conviene. Que no sepamos cómo manejar nuestras finanzas, al sistema le conviene. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque lo hemos aprendido, bien, mal, regular, y ese aprendizaje ha sido dirigido por el sistema. Es decir, el sistema crea instituciones, la familia es una institución del sistema, las escuelas son instituciones del sistema, los organismos de salud son instituciones del sistema. El sistema crea instituciones que transmiten la información que al sistema le conviene y cómo al sistema le conviene. Entonces, todas estas omisiones, malos aprendizajes, malas enseñanzas o nulas enseñanzas no son casualidad y no son problema específicamente de nosotros por no haberlo aprendido o de nuestros padres por no haberlo enseñado, sino que es simplemente una repetición de cómo el sistema se supone que enseña cómo se gestiona esto. Y por eso estamos bastante mal en ese tema con respecto al tema de las emociones, por ejemplo. No entendemos que las emociones son impulsos que nuestro cerebro genera a partir de lo que percibe, ya sea fuera de nosotros o dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, a partir de que nos ponemos a pensar en algo, vamos generando esas emociones. Por ejemplo, si yo en este momento te digo, trata de recordar a una persona con la cual no te llevabas muy bien cuando eras pequeña y que a lo mejor te trataba mal, lo que estoy haciendo al conducir la conversación en esa dirección es indirectamente empezar a generar que pienses, que recuerdes y a partir de ello que surjan ciertas emociones. De igual manera, yo podría dirigir la conversación en otro sentido y decirte, trata de pensar en aquellas personas que te inspiraron cuando tú eras pequeña, que te ayudaron, que fueron un ejemplo maravilloso a seguir, que te trataron de motivar para que lograras tus metas y tus sueños. Y al llevar la conversación en ese sentido, estoy generando que pienses de una forma específica, que recuerdes algunas cosas y a partir de ello que tengas emociones distintas. Entonces, las emociones surgen no solo por lo que pasa afuera de mí,
sino también en ocasiones por lo que pasa dentro de mí. Es decir, lo que yo empiezo a pensar, a recordar, a partir de ahí también surgen emociones. Porque durante mucho tiempo se pensó que las emociones solo surgían a partir de lo exterior, a partir de lo que acontece afuera. Entonces es importante entender esto, y por eso los filósofos, muchos filósofos, se plantean que en realidad ¿qué es sentir? Porque hay un dilema filosófico muy conocido que es ¿cómo sabemos que en realidad esto que sentimos realmente lo sentimos? Es decir, esta realidad que percibimos es la realidad, y ¿cómo sabríamos si en realidad no estamos simplemente, nuestro cerebro está metido dentro de una cubeta, conectado a distintos dispositivos, y esos dispositivos le envían corrientes eléctricas que le hacen sentir lo que se supone que estamos sintiendo? Entonces es como un dilema que nos invita un poco a reflexionar sobre qué es realmente la realidad y sobre qué es realmente sentir. Sin embargo, partiendo de la suposición, los abogados tienen una frase que me gusta, que es aceptando sin conceder, que es un poco como, ok, hagamos de cuenta que es así y sigamos conversando, sigamos reflexionando. Entonces, aceptando sin conceder que la realidad que vemos es real, que nuestro cerebro no está metido en una cubeta, sino que genuinamente estamos vivos, existiendo, y que no vivimos en una simulación tipo Matrix. ¿Qué son las emociones? Impulsos eléctricos que nuestro cerebro genera a partir de lo que ocurre afuera y de lo que ocurre adentro, y estas emociones nos invitan a actuar en una dirección en particular. Y esto es súper importante porque si no lo entendemos, lo que vamos a hacer, porque el sistema es lo que nos ha enseñado, es a intentar reprimir nuestras emociones. Nos han vendido la idea de que los seres humanos adultos, principalmente, no deberíamos sentir. No deberíamos sentir enojo, no deberíamos sentir tristeza, no deberíamos sentir miedo. Nos han hecho creer algo tan absurdo como su equivalente, que sería no sentir hambre, no sentir sueño, no sentir sed. Y aunque obviamente entendemos que no es posible no sentir hambre, no sentir sed y no sentir sueño, hay gente que cree genuinamente que deberíamos no sentir enojo, no sentir tristeza y no sentir miedo. ¿Cómo ves? Está bien interesante esto. Ahorita con todo lo que me platicas me van surgiendo como muchas ideas. Con respecto a toda esta idea de la Matrix, también me gustaría agregar que simplemente a nivel tacto nosotros estamos hechos en composición de materia, de moléculas, y por lo tanto cuando dos moléculas nunca se juntan y hay mucho espacio entre ellas, y lo que percibimos solamente es pequeñas golpecitos de energía alrededor, pero nunca estamos tocando nada, no tenemos la capacidad de tocar algo. Yo nunca me puedo tocar a mí misma inclusive, ¿no? Entonces ya con esto es como toda una explosión de ideas donde ni siquiera a veces te puedes concebir si estás o no estás, o qué tocas o qué no puedes percibir físicamente, ¿no? Y ya con esto a lo demás podríamos meterlo también en un esquema de el budismo. Por ejemplo, cuando estabas planteando toda esta idea de que ya en una versión adulta, que ya tienes más control de tus emociones, tienden a esta idea de raciocinio, donde ya tus emociones las tienes que soltar, ¿no? Tienes que soltar el querer las cosas, tienes que soltar inclusive el sentir mucho por una cosa, por una persona, por cualquier situación, ¿no? Entonces esta idea del budismo te plantea que cuando llegues al nirvana o cuando ya estés iluminado es porque tú ya vas a estar siempre en 100% el control de ti mismo, de tus emociones, o sea, o no vas a sentir, aquí no sé mucho de la ideología del budismo, pero como yo lo percibo, o como la idea me viene a mí, es como que tienes tanto control que ya no lo vas a sentir de una manera externa, ¿no? Tú vas a determinar si puedes sentirlo o no sentirlo, porque el impulso externo no te va a generar nada. Prácticamente tú vas a decidir si este impulso va a generar algo en ti o no. Y ese control supremo, casi a nivel deidad, eso es cuando ya estás en este nivel del nirvana y te vuelves un dios, ¿no? Como ellos dicen.
No sé, tú me lo dirás más. Sí, efectivamente. A mí me gusta mucho el budismo. Creo genuinamente que tiene varios puntos que coinciden con el tema de la psicología. Que la psicología, recordémoslo, es la ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento humano y el control de las emociones. Sin embargo, hay ciertos temas que genuinamente me parecen muy divertidos y al mismo tiempo totalmente ilógicos desde un punto de vista científico, biológico, real. Esta idea de que si trabajo mucho voy a lograr de alguna forma evitar sentir estas emociones, a mí me parece tan absurdo como partir de la idea de que si yo trabajo mucho en algún momento voy a dejar de tener hambre, voy a dejar de tener sueño, voy a dejar de tener sed. Lo más probable es que cuando deje de es porque ya me morí. Entonces, igual, cuando deje de sentir es porque ya me morí. Y a lo mejor es a lo que se refieren con, pues ya trascendí, ¿no? Ya, pues sí, ya trascendí porque ya me morí. Sí, posiblemente. A eso se refiere lo que nosotros estamos malinterpretando, ¿no? Claro, Puede ser. claro. A lo mejor nosotros lo estamos interpretando como sigues vivo y trasciendes, te iluminas y entonces ya logras tener este súper autocontrol. Y a lo mejor en realidad es lo que querían decir, porque ya sabemos que, bueno, Siddhartha Gautama, el que se conoce como el Buda, en realidad no escribió nada, igual que Jesús no escribió nada, y todo es a partir de un primo de un amigo, del sobrino, del tío, del que andaba con él, que cuenta lo que se supone que dijo. Y a lo mejor a eso se refería, ¿no? Bueno, pues si logras trascender, pues significa que ya te moriste. Y nos han hecho creer que en realidad la idea es, sigues vivo, sigues aquí, no vives en el Tíbet, en una cueva, sino que vives aquí en plena ciudad, sigues teniendo que ir a trabajar, sigues atendiendo gente, sigues en el tráfico y logras un nivel de iluminación tal que prácticamente nada te enoja, nada te entristece y nada te genera miedo. A mí genuinamente me parece un cuento muy bonito. Y obviamente un cuento nada más, ¿no? Que en general las religiones, pues eso me parece, ¿no? Sin embargo, creo genuinamente que el budismo es la religión más cercana a la ciencia, que de alguna manera ha permitido que algunos monjes incluso acudan a universidades, se han escaneado sus cerebros mientras están meditando y se ha encontrado mucho de la utilidad de la meditación gracias a esta cercanía que el budismo tiene con la ciencia. Creo genuinamente que si me forzaran a elegir una religión, yo elegiría el budismo. Y afortunadamente, como nadie me está forzando a elegir una religión, no soy budista, aunque tomo cursos de budismo para entender un poco mejor cómo piensan. Y creo que en este rubro en particular, el budismo está igual que otras religiones con ideas que no tienen sentido biológicamente hablando, ¿vale? No creo genuinamente que nadie tenga la capacidad de voluntariamente llegar a un punto en el cual deje de sentir. Creo, porque es lo que se ha investigado, que cuando uno tiene alguna afectación en su cerebro, puede dejar de sentir. Sin embargo, es porque algo te aconteció o porque naciste con una condición específica, no porque hayas trabajado para lograrlo. Es como la gente que de repente es intolerante a ciertos alimentos o ciertas sustancias al comer. No es que lo hayan elegido, no es que voluntariamente hayan trabajado para llegar a ello. Y de hecho, a mí me parece que incluso puede ser hasta cierto punto contraproducente el comprarnos este discurso, porque, por ejemplo, hoy que hablaremos del enojo, el enojo a mí me parece que es una emoción formidable, una emoción que ahorita ahondaremos un poco más en ello, que cuando es desactivada o que se intenta, digamos que son intentos, ¿no? Intentos de desactivar el enojo. Creo genuinamente que no hay forma de desconectar esa parte a menos que tengamos un accidente, nos golpeemos la cabeza o algo así. Este intento de desactivar el enojo a mí me parece que incluso puede ser algo total y completamente contraproducente, porque en ocasiones nos conviene preguntarnos a quién le conviene que el grueso de la población no se enoje,
no se enoje tanto. Y a mí me parece que a quien le conviene es a quienes gobiernan al grueso de la población. Es decir, al sistema. Claro. Entonces, a mí me parece que este discurso no es casual, no es objetivo, no es totalmente nítido, claro, limpio, luminoso y aséptico. Creo genuinamente que tiene que ver con un interés político. Y lo vemos cotidianamente. Las religiones y los principales representantes religiosos siempre están alineados al poder. Siempre lo han estado y siempre lo estarán. En el caso del budismo, pues su principal representante es el Dalai Lama. Y bueno, siempre ha estado del lado de Estados Unidos y bueno, últimamente pues se vio envuelto en temas terribles bueno, creo que no podemos decir la palabra porque YouTube nos quita el video. Lo bloquea. Sin embargo, de conductas totalmente inapropiadas con respecto a la convivencia con niños, ¿no? Entonces, no, genuinamente no creo que sea casual que todas las religiones apuntan en la misma dirección. No debes sentir enojo, no debes sentir miedo, no debes sentir tristeza y debes aprender a soltar, debes aprender a perdonar. Uh-huh. Y creo que casualmente a quienes más les conviene el que aprendamos a perdonar, pues es a quienes nos han hecho daño. ¿Cómo ves? Sí, claro. Creo que aquí el problema es cuando le das poder absoluto a un solo individuo o a un pequeño grupo de individuos, porque entre más poder tenga un grupo minoritario, son los que más beneficios tienen a comparación de la comunidad y más imposiciones le ponen a los otros con más grado de crueldad. Entonces, creo que también en este punto, por ejemplo, emociones tan importantes como lo que es el enojo, te da una herramienta para darse cuenta de lo que se está haciendo mal en la sociedad y aprender a poner límites, ¿no? A lo mejor, sí, el enojo puede llegar cuando cualquier emoción, yo creo, se desborda cuando llega a un punto de ira, cuando ya llega, no sé, cuando hay personas, no sé, hay muchísimos casos en mujeres golpeadas, hombres golpeados, niños violentados, donde el enojo lo desbordan y hay genuinamente un punto donde la ira se descontrola, golpes, no piensas, te bloqueas. Ahí yo creo que ya es un punto mayor, ¿no? Hay un punto en el medio donde sabes que estás empezando a enojarte, sabes que estás empezando a tener una discusión porque hay una acción en tu entorno que está sucediendo mal, ¿no? Que está pasando algo que no está funcionando y que sabes que debería haberse hecho de otra manera que es la correcta, entre comillas. No sabemos específicamente el caso, pero cuando ya uno se está viendo en este punto donde hay una situación incómoda, entonces tendríamos que tomar una acción para poner un límite o para evitar esta situación y hablar en el intercado de la persona o la situación que se está ocurriendo para no escalarlo, ¿no? Y empezar a hacer cambios o hacer modificaciones o a lo mejor algún convenio donde no me transgredan a mí o que no me violenten a mí y que el otro también pueda tener una separación o una convivencia sana sin llegar a los golpes o sin llegar a los gritos, insultos o a lo mejor qué grado de violencia puede ser útil dependiendo si es que se necesita defender algo, ¿no? Yo no estoy completamente en desacuerdo de cero violencia porque a veces es necesario, si el otro ya te está agrediendo, es necesario. Si a lo mejor el otro ya tiene la mano alzada, entonces yo pongo un escudo o yo detengo la mano o si me empiezan a dar el primer golpe yo le suelto el segundo y el tercero. No sé, a mí me educaron así. No empezar la violencia, pero si no aprendes a defenderte, el problema es que la situación va a escalar y va a escalar todavía más fuerte en un grado en el que no vas a saber ni siquiera, si no lo detienes antes, va a haber un problema aún mayor con un grado de violencia aún mayor. A mi consideración. Entonces, para mí, el enojo siempre va a ser una herramienta como tal de nosotros determinar y prender ese foquito rojo o ese foquito amarillo, dependiendo de la alerta,
donde dice esta situación tiene que terminar aquí y yo tengo que empezar a pensar cómo detener esto. Claro, el enojo tiene un componente positivo. Digamos que la explicación biológica de para qué es el enojo, por qué mi cerebro siente enojo, porque es la forma en la cual mi cerebro me está invitando a hacer un cambio. Llega a un punto en el que dice esto no es correcto, no me agrada, no me sienta bien, no estoy de acuerdo. Y entonces es la forma más sencilla del cerebro para decirme cambiarlo. Eso desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista social, que para mí es muy importante que recordemos que no conviene únicamente quedarnos con la explicación biológica del por qué hacemos lo que hacemos, porque creo que cuando nos quedamos solo con la situación biológica, lo que estamos haciendo es dejar de ver la otra posible respuesta, o la otra respuesta, que pueden ser simultáneas, no están peleada la respuesta biológica con la respuesta social. Y creo que si dejamos de ver la respuesta social, en muchas ocasiones terminamos favoreciendo al sistema. Entonces, biológicamente, ¿por qué surge el enojo? Porque es la forma en que mi cerebro me dice, cambia algo. Socialmente, ¿por qué surge el enojo? Hay una frase que a mí me parece maravillosa, que de hecho siempre en terapia le pido a mis consultantes que hagan un letrero con esta frase, relacionada con el enojo, que dice, el enojo surge cuando algo que para mí es valioso está siendo transgredido, minimizado o invisibilizado. El enojo es normal. Esa es la frase que habitualmente yo invito a que la gente haga en una hoja tamaño carta, que lo escriba y que lo pegue en un lugar donde todos los días lo vea, porque en el modelo terapéutico desde el cual yo trabajo, que es principalmente las prácticas narrativas y un poquito de cognitivo-conductual para entender lo del cerebro, sin embargo no me quedo ahí, me voy a la parte social, que es lo de las prácticas narrativas. Es importantísimo entender que el enojo en realidad es una respuesta total y completamente normal cuando noto algo que es injusto, que es injusto para mí. Obviamente siempre podemos decir, bueno, es que a lo mejor es injusto para ti, pero si ya lo vemos más objetivamente, más claramente, más ampliamente, igual no es tan injusto. Sin embargo, de que surge en automático cuando noto que algo injusto para mí está ocurriendo, es así, y en muchas ocasiones esa injusticia es real. No es algo que me saqué de la manga, no es algo que de repente se me ocurrió, no es algo que un día desperté y dije quiero que el mundo gire al revés. No. Son situaciones que genuinamente estoy presenciando o están siendo dirigidas hacia mí en forma de abuso, en forma de minimización, en forma de violencia, en forma de agresión. Entonces es importante entender esto y por eso este modelo terapéutico no busca ni remotamente que le bajes a tu enojo, porque aquí hay que distinguir mi emoción de mi acción. Yo puedo estar muy enojado y a partir de ese enojo hacer una nota de voz para sacar lo que estoy sintiendo, o ponerme a escribir, o de repente agarrar un cojín y golpear el cojín para no lastimarme ni lastimar a alguien, o puedo a partir de ese mismo enojo golpear a alguien. Entonces, el enojo, que es la emoción, no es el problema. El problema es que cuando yo no he aprendido cómo gestionar ese enojo, esa emoción, mis acciones se pueden volver inadecuadas. Entonces, hay que separarlo porque la gente lo que dice es que si te sales de control, tu enojo se sale de control, entonces lo quemas todo y eso está mal. Entonces nos han hecho creer que el enojo es lo que está mal. No es el enojo, no es la emoción. Lo que en ocasiones, y ojo, en ocasiones, no siempre, puede ser inadecuado es la acción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ocasiones la acción puede terminar dañándome o dañando a otras personas. Sin embargo, no necesariamente todas las acciones donde vemos violencia, genuinamente si lo pienso, no todas esas acciones son inadecuadas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista psicológico hay que entender que cuando yo respondo de forma violenta a una conducta inicialmente violenta de otra persona, en realidad lo que yo estoy haciendo es defenderme ante un abuso.
el sistema nos ha hecho creer que no está bien defenderse, porque al defenderme puedo actuar de forma violenta. Y entonces dice, toda violencia está mal. Toda. Aunque en esa toda generalmente se centra en la forma en la que tú, ciudadano o ciudadana, estás respondiendo. Entonces, desde el punto de vista psicológico, cuando la violencia viene de parte de las instituciones, viene de parte de la policía, viene de parte de los militares, viene de parte de los que tienen el poder y el control, y yo respondo de una forma violenta, la violencia que yo estoy ejerciendo es una respuesta en defensa de la primera violencia. Y esa primera violencia se conoce como abuso. Entonces, si yo estoy respondiendo a un abuso, esta respuesta que es violenta no se conoce solamente como violencia, se conoce como defensa. ¿Defensa ante qué? Ante el abuso. Y por eso es tan importante entender que el enojo no es el problema. El enojo es en ocasiones las acciones que puedo tener, que en ocasiones pueden salirse de control. Sí, sin embargo, si yo logro diferenciar mi emoción de mi acción, trabajaré para encontrar mejores acciones y no me meteré con mi emoción, porque mi emoción no es un problema. Al contrario, creo que si yo no levanto la voz cuando soy víctima de un abuso, pues el abuso permanecerá. O aumentará. Exacto, o aumentará, porque pues, como yo no digo nada, porque me compré la idea de que una persona adulta, responsable, iluminada, no se debe enojar, lo que finalmente termino haciendo es fingiendo que no me enoja. Y a lo mejor voy y entonces me dicen, pues a partir de mañana te voy a reducir el sueldo a la mitad y vas a trabajar el doble. Y no digo nada. Sin embargo, el enojo ahí lo tengo. ¿Y qué hago? Que generalmente voy y lo desquito en casa. ¿Sí? Entonces, es absurda esta idea de que no me debo enojar. Pero ¿cómo no me voy a enojar si estoy siendo víctima de algo inadecuado, algo injusto? Oye, pero entonces con eso vamos y golpeamos a todos. No. Una cosa es la emoción y otra cosa es la acción. Y quizá la acción que puedo hacer, mediante la cual no termine golpeando a todos, pues es a lo mejor una manifestación, o a lo mejor un cierre vial, o a lo mejor un pliego petitorio, una huelga. Entonces mis acciones pueden ser de una forma más inteligentemente gestionada, bastante buenas. Y surgen a partir de mi enojo. Entonces toda filosofía que invite a no enojarme, a mí me parece sospechosa. Y me parece que generalmente está alineada con el sistema. Claro. ¿Cómo es? Sí. Además a mí me causa un poco de ñañaras a este punto donde dicen, pues es que ya mejor ni me enojo porque pues de todas maneras va a seguir igual, ¿no? O prefiero no enojarme porque pues no piensas ya hacer un cambio. Luego hay muchas personas que van y se quejan con otros, o está el típico, ¿no? De que tienes la amiga que siempre le hacen un montón de cosas y el novio y te sigue contando que ya la engañó una vez, que ya te engañó la tercera y que se sigue regresando, o que la trata súper mal, o que la violentan a lo mejor, no sé, en forma física o verbal, ¿no? O mental. Pero al final del día siguen ahí y prefieren mejor no enojarse, o ya inclusive no contarle a las otras personas porque saben qué es lo que les van a decir. Y pues al final del día prefieren evitarlo, prefieren ni siquiera hablar con el agresor, o ponerle límites al agresor, o poner soluciones con el agresor, y estarse desahogando con otras personas y enojando o expresando su enojo porque no quieren accionar un punto de cambio. Y simplemente seguir con este enojo y que, digo, al final del día, no sé, tú me lo dirás, creo que también las emociones pueden terminar dañándonos biológicamente, ¿no? Causando alguna enfermedad, causando simplemente el estrés, que me parece que es una de las peores enfermedades que tiene el hombre actualmente y que causa un problema, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo puedes estar perdurando un malestar que a lo mejor, aunque sea mínimo, si es gotita a gotita y continuo, va a terminar afectándote, ¿no? ¿Cómo no me dirías? Claro, efectivamente es súper importante entender que mucho de esto que fingimos no sentir
por fingirlo no lo dejas de sentir. Ejemplo, yo tengo hambre y finjo que no tengo hambre. Pues ok, me va a servir ese fingir, me va a servir 1 minuto, o 5 minutos, o media hora, qué sé yo. En realidad no es que va a desaparecer mi hambre solo porque finjo que no tengo hambre. De hecho, probablemente, como estoy fingiendo que no siento hambre, mi hambre va a ir en aumento y llegar a un punto en el que literalmente me va a comer lo que sea. Ya no distinguiré. Una úlcera. Exacto, y empieza a generar una serie de problemáticas internas. Exactamente igual ocurre con la emoción, en este caso, por ejemplo, del enojo. Yo finjo que ya no me enojo. Cuando yo digo, ya mejor ni me enojo, lo que la persona en realidad está diciendo es, estoy súper enojado y fingiré que no lo estoy, ¿no? O clásico cuando la gente dice, no, ya no me afecta lo que me hizo esa persona, aunque la verdad es que ay, qué poca que me hizo. Y entonces lo que te está diciendo es, finjo que no me afecta cuando es evidente que me lleva afectando días, semanas, meses o años. Y entonces es totalmente absurdo porque es fingir que algo que estás guardando, no lo estás guardando cuando es evidente para todos, incluyendo para la persona. Y tan es evidente que entonces tiene que fingir que no lo es. Es como cuando uno entiende que tiene sobrepeso y entonces decimos, bueno, no tengo sobrepeso, no tengo obesidad, estoy rellenito, tengo huesos anchos. ¿Verdad? Que es una forma de autoengaño para de alguna manera no tener que hacer nada, no tener que modificar nada, porque pues es complicado, requiere esfuerzo. Entonces, fingir que no me enojo, no solo no desaparece el enojo, sino que va generando que aumente. Y como bien lo dijiste, cuando el enojo va en aumento, obviamente empieza a haber una problemática interna. Es decir, físicamente me empiezo a enfermar. Lo que habitualmente empieza a acontecer es que me empiezo a sentir mal porque incrementa mi nivel de estrés, puede que empiecen a haber ciertas migrañas y puede que en ocasiones el enojo llegue a tal nivel que me puede dar un infarto, me puede dar una hemiplegia, me puede dar una parálisis facial, puedo empezar con tics, ¿no? Que mi cerebro ya está como una olla express a punto de estallar. Y entonces es súper importante entender esto. El problema no es la emoción, sino que nos han vendido que yo no debería sentirlo, lo cual es absurdo. Y entonces, como me han enseñado eso, en lugar de enseñarme qué hago cuando esté enojado, que sería lo lógico, como me han enseñado que no debería enojarme, pues obviamente que no lo sé gestionar. Porque de hecho me han dicho que esto no debería sentirlo. O sea, no me han enseñado cómo gestionar esto. Me han dicho, esto no debes sentirlo, reprímelo. Y cuando nos venden la idea de que hay que aprender a controlar, generalmente lo que en el fondo me están diciendo es, hay que aprender a reprimir. ¿Sí? Entonces, por eso en psicoterapia no ocupamos tanto la palabra controlar, sino más bien gestionar. Porque gestionar es algo que existe, es algo que está ahí, y hay que aprender a qué hacer con eso. No reprimirlo, ni fingir que no está. Entonces, justo ahorita platicaremos un poco sobre algunas ideas que conviene hacer desde el punto de vista terapéutico cuando nos sentimos enojados. ¿Qué piensas? Está súper interesante esta parte de gestionar. Ahora, como última pregunta, me gustaría como meternos en el punto de qué pasa. Ok, ya me di cuenta que estoy enojado, me di cuenta que hay una situación que no me conviene, que están agrediéndome, que ya estoy intentando poner límites, que quiero cambiar algo y que la situación no puede cambiar. Entonces me quedo con el enojo, aún así en la situación en la que estoy o con la persona con la que estoy enojada porque me está transgrediendo. ¿Qué hacer en ese momento? O sea, ahora sí ya lo escalo porque no me tengo que poner, pero tampoco me puedo contener. En ese punto que sería mejor mandarlo a la fregada y alejarme de la persona, ¿cuál sería una idea? Aquí conviene recordar que no es cierto que las cosas no pueden cambiar, que es también parte de la idea que el sistema nos ha vendido. Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que hacemos,
No fue que un día yo me despertara y dijera, a partir de hoy voy a ver el mundo de esta forma. A partir de hoy voy a pensar esto sobre el universo, sobre los demás, sobre mí. No, no. Es una construcción que día con día, durante el paso de toda mi vida, el sistema me ha ido inculcando. De hecho, el idioma que hablamos, ni tú ni yo elegimos hablar español. Y claro, podemos aprender otros idiomas. Y sin embargo, esos otros idiomas serán secundarios. Aunque a partir de mañana empecemos a hablar otro idioma y nunca más volvamos a hablar español, la forma en que vemos el mundo surge a partir del español. Nuestro lenguaje es nuestro límite. Entonces, por eso es importante también tratar de aprender otros idiomas, porque eso también amplía nuestro límite. Sin embargo, en términos generales, todo lo que pensamos, sentimos, hacemos, tiene que ver con cómo lo interpretamos, tiene que ver con lo que el sistema me enseñó. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué conviene hacer? Entender que el sistema me ha hecho creer que las cosas no cambian, cuando en realidad es al revés. Todo cambia. Se supone que Heráclito, un filósofo muy antiguo, dijo que el hombre no puede bañarse 2 veces en el mismo río, porque no es el mismo río ni es el mismo hombre. Es decir, todo cambia, ¿vale? Entonces, es al revés. El sistema nos dice que las cosas no cambian, en realidad todo cambia. ¿Cuál es el problema? Que el cambio puede ser positivo o negativo. Y si todo cambia y el cambio no está siendo positivo, ¿qué significa? Pues que está siendo negativo. Es decir, esa injusticia que yo estoy viviendo no se mantiene siempre igual, cambia. Solo que si no está cambiando hacia el lado positivo, la lógica va a cambiar hacia el lado negativo. ¿Y qué pasa entonces? La pregunta entonces sería, ¿qué pasa si yo estoy percibiendo que no hay un cambio positivo y que por ende el cambio será negativo? ¿Qué es lo primero que conviene hacer? Lo primero es no fingir que no estoy enojado. Lo segundo es soltar un poco ese enojo. Ahorita veremos 2, 3 ejercicios que conviene hacer. Y tercero, tratar de conducir ese cambio hacia lo positivo. Si de plano estoy entendiendo que no va a funcionar, el trabajo, la familia, la pareja, la amistad, etcétera, ¿qué conviene hacer? Alejarnos. El problema es que no queremos eso. O sea, yo lo que quiero en el fondo es que las cosas funcionen como yo quiero, sin tener que hacer nada para modificarlo, o el menor esfuerzo, y que funcionen en la dirección que yo quiero. Lo quiero todo. Sí. Y ese es el verdadero problema, que en muchas ocasiones no logro entender que luego de ciertos esfuerzos, si la situación no mejora, es necesario aceptar que ahí, en ese lugar, con esa persona, con esa familia, con ese entorno, no va a funcionar. Y entonces, alejarlo. Ese es el problema, que la gente no quiere en ocasiones eso. Hacer cosas, ¿no? Cambiar, moverse, accionar. Entonces, como todo cambia, recordemos, todo cambia, ¿vale? Y si yo no lo estoy dirigiendo al cambio positivo, se está cambiando negativamente. Entonces, como la gente no quiere moverse, ¿qué está pasando? Pues que se está cambiando a sí misma negativamente. Empieza a ser más tolerante con situaciones inadecuadas, empieza a dejar de poner límites, empieza a aguantar cosas que alguna vez dijo, yo jamás aguantaría esto. Y llega un momento en donde esas personas dejan de ser esas mismas personas, porque recordemos que todo cambia, ¿sí? Entonces, esta idea de si yo me quedo, pues igual y ya nada cambia, me conformo, no es cierto. Todo cambia. Lo que está pasando cuando la gente se queda y se conforma, no es que se está quedando en el mismo lugar, está cambiando negativamente porque las situaciones tienden a incrementar. Deja que otros cambien por ella, que se lo lleve la corriente. Claro, el problema es como te lleva la corriente, terminas en un lugar peor. Siempre terminas en un lugar peor. Dicho de otra manera, si no estoy yo poniendo la determinación de que el cambio sea positivo, de que la cosa está cambiando, solo que negativamente. Eso que vemos como situaciones estáticas, como situaciones que no cambian, que no mejoran, desde el punto de vista psicológico, no son situaciones estáticas. Son situaciones que van empeorando.
y la gente no lo nota. Sí. Entonces, por eso es tan importante que comprendamos que es al revés. El sistema nos dice que las cosas pueden no cambiar. Nos hace creer que es así. Y lo que en psicología intentamos es que la gente entienda que eso no es cierto. Todo cambia. Yo cambio, tú cambias, el entorno cambia, las situaciones cambian. Y si el cambio no está yendo en la dirección positiva que yo quiero, está yendo en la otra dirección. No hay más. Entonces, cuando yo creo que me estoy quedando en una situación estable, bueno, me quedo en este trabajo, me quedo en esta relación, me quedo en esta familia, me quedo con este grupo de amigos, eso que yo he aprendido que se llama estabilidad, normalidad, rutina, que nada cambia, en realidad se está yendo al carajo y no me estoy dando cuenta. Sí, es como esta historia del sapito en la olla, ¿no? Que está el sapito, uno como que está muy tranquilo, piensas que estás calientito, después te empieza a quemar, pero dices, no, pues aquí tranquilo, ¿no? O sea, yo estuve muy tranquilo mucho tiempo, ¿cómo es posible que ahora me voy a quemar? Termina cocinado el sapito, ¿no? Sí, exacto. Y eso es a lo que le llamamos habitualmente burnout, que es cuando el nivel de estrés ya se pasó de la raya, y no se pasó de un día a otro, se pasa durante meses, semanas, años. Aguantando. Entonces, por eso es tan importante que la gente cuestione muchas de las ideas que el sistema le metió y que entendamos, no es que pensamos de esta manera porque somos tontos, no, nuestra inteligencia no está en duda. El problema es aprendimos lo que el sistema nos enseñó durante años y nuestros padres aprendieron lo mismo y nuestros abuelos aprendieron lo mismo, por eso es tan complicado a veces cuestionarlo. Entonces, ¿qué conviene hacer cuando estamos enojados? Paso número 1, aceptar que estamos enojados. Yo sé que esto parece muy obvio, sin embargo es lo primero que la gente trata de no hacer. No me enojó, no, para nada. Oye, y lo vemos, por ejemplo, en relaciones de pareja. Oye, ¿estás enojado? ¿Estás enojada? No, nada. Estoy enojado, me enojó esto, me molestó, me sentí con enfado. Si no quieres decir enojo, porque a la gente le cuesta mucho trabajo aceptar que está enojado, estoy enojado, estoy molesto, estoy enfadado. Que en realidad es estoy enojado. Así, ¿no? Entonces, lo primero, paso número 1, aceptar que estás enojado, enojada. Paso número 2, preguntarte el porqué de ese enojo, más no de una forma crítica. Porque yo me puedo preguntar, a ver, Carlos, ¿por qué estás enojado? Y esa forma de preguntarme ya me está diciendo que no debería estar enojado. Es diferente a preguntarme, ¿por qué estás enojado? ¿Qué es lo que me enoja? Claro, y esa pregunta dice, es válido que estés enojado. ¿Por qué? Explícate. Solamente eso, no es un juicio crítico negativo. Simplemente es porque estás enojado. Está muy padre esa pregunta, porque también te hace un análisis interno. Muchas veces, podemos estar enojados de cosas que no deberían de enojarnos, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, podemos estar celosos de alguna pareja porque tiene un amigo, tiene una amiga, no sé qué, ¿no? Pero, o pasó alguna situación o cosas así, ¿no? Sin embargo, ahí llega un punto en el que dices, bueno, o por qué estoy celoso, o por qué me enoja esto, ¿no? O sea, ¿cuál es antes de a lo mejor armar todo un problema con esta pareja, porque a lo mejor no es tan grave, sí hay que analizar si me está pasando esto o no. O sea, si es una situación de gravedad y lo tengo que hablar, y a lo mejor inclusive si no fue una situación mala que haya hecho, aún así me siento incómodo con esto y quiero hablarlo, ¿no? Claro. Pero ahí llega el punto de decir, el autoanálisis antes de intentar entablar la conversación, de decir de a lo mejor de una manera torpe, a lo mejor una manera hosca, a lo mejor una manera que llegue a un punto de pleito, ¿no? Yo creo que la incomodidad siempre se tiene que hablar. Sin embargo, en el análisis hay que decir, es a mío, es de él, es mío algo que me pasó anterior, y yo no quiero que me sigan torturando o metiendo el dedito en la llaga porque a mí ya me pasó lo anterior, y oye, quiero que esto lo llevemos desde este punto, esto no, esto sí, o cómo lo manejamos porque yo tengo esta herida, ¿no?
Claro, y eso yo también, creo que también sería válido. por supuesto, también esto tiene que ver con un autoconocimiento, el recordar qué situaciones he experimentado en mi vida, cómo esas situaciones me han afectado, cómo probablemente me ha generado cierta sensibilidad hacia ciertos puntos, y que no necesariamente significa que estoy exagerando, simple y llanamente es, ejemplo, yo me lastimo un brazo, obviamente durante cierto tiempo, a lo mejor por años, a lo mejor de aquí a que me muera, probablemente voy a estar más sensible de acá. Y entonces, pues entendiendo eso, significa que pues de acá no me agarres como con tanta dureza, eso es un poco por acá. Algo así es la parte de entender tu propia historia, entender qué partes son más sensibles y que no significa que esté exagerando, simplemente es ahí me duele, ¿no? Entonces entender eso es importantísimo, y por eso la pregunta de por qué estás enojado o enojada es súper importante. El tercer paso, entonces recordemos, paso número 1, aceptar que estoy enojado. Paso número 2, preguntarme por qué estoy enojado, enojada. Paso número 3, externalizar de forma individual ese enojo. Lo que yo siempre sugiero en el ámbito terapéutico es pues hacer una nota de voz, no para enviarla, solamente es para sacarlo. ¿Y por qué nota de voz si no solo hablo en voz alta? Porque bueno, ya vivimos en un momento en donde tenemos cierta tecnología a nuestro alcance que nos puede ser de mucha utilidad. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a ir de viaje, puedo irme de viaje a Cancún caminando, me puedo ir en avión. Creo que irme en avión puede ser más sensato que irme caminando. ¿Por qué? Porque ya tengo esa tecnología y la puedo ocupar. Lo mismo pasa con esto. Yo puedo simplemente hablar en voz alta para sacar mi enojo, o hacerlo en una nota de voz, o escribirlo. ¿Cuál es la ventaja de grabarlo en una nota de voz o escribirlo? Que luego lo puedo releer o lo puedo volver a escuchar. Y eso me va a ayudar mucho a darme cuenta de un chorro de información que al momento que lo estoy sacando no percibo. Claro. ¿Sí? Entonces, ese sería el paso número 3, que es sacar mi enojo de forma individual, mediante una nota de voz, mediante una escritura. Paso número 4, escuchar eso que grabé, esa nota de voz, o leer eso que escribí. Y paso número 5, a partir de los 20 que me cayeron al haber escuchado mi propia nota de voz o lo que escribí, me van a caer un chorro de ideas, un chorro de autoconocimiento. A partir de eso, determinar qué quiero hacer. En muchas ocasiones son situaciones en las cuales ya no requiero hacer más cosas. Ejemplo, imaginemos que voy por la calle y me asaltaron, ¿no? Y entonces no conozco quién me asaltó, se llevaron mis cosas, estoy enojado, entonces hago mi nota de voz o escribo, leo lo que escribí o escucho la nota de voz que hice, y a partir de eso a lo mejor llego a ciertas conclusiones. Ya no voy a pasar por ahí, no a esa hora, o voy a pasar en compañía de alguien más, o etcétera. Sin embargo, en muchas ocasiones es pues ya no puedo hacer más, ¿no? Simplemente es ya con esta nota de voz o esto que escribí, mi enojo ya lo estoy gestionando, ya empieza genuinamente a disminuir. Sin embargo, hay otras ocasiones en donde esta problemática es con mi pareja, o es con mi mamá, o es con mi papá, o con mis amigos, amigas, mi jefe, mi jefa. Entonces, ¿qué conviene hacer? Que en ocasiones sí conviene una conversación con esa persona. Y esa conversación va a ser mucho más positiva, asertiva, tranquila, luego de haber hecho estos 5 pasos, que hacerlo en el momento. Oye, pero es que a veces son situaciones críticas, están aconteciendo en ese momento, no puedo en ese momento decir, a ver, espérame tantito, déjame hacer mi nota de voz, déjame escribir. No, son situaciones que ocurren en el momento. De acuerdo. Muchas ocurren en el momento y ni hablar. Trataremos de gestionarlas de la mejor manera posible. Sin embargo, seamos honestos, muchas situaciones no ocurren en ese preciso instante. No es una conversación que tengo que hacer ahorita con mi jefe, ahorita con mi pareja. La puedo hacer hoy por la noche. Y entonces eso me brinda horas para que yo pueda hacer estas 5 actividades que dijimos. Oye, pero no es tan importante. Mejor hablo directo con la gente.
en muchas ocasiones, justo como no estoy haciendo estos 5 pequeños pasos, pues cuando hablo con la gente, genero un conflicto enorme. Y que, ojo, no estoy diciendo que esté mal que yo me enoje. Lo que estoy diciendo es que a veces, como nadie me enseña estos pasos para gestionarlo, me voy directo al platicarlo. Y aquí también es importante comprender que el sistema a los hombres y a las mujeres nos ha enseñado cosas diferentes con respecto al enojo. Los hombres, como el sistema no nos permite muchas cosas, por ejemplo, no nos permite entristecernos, sobre todo a los hombres. Entonces nos permite enojarnos el doble. ¿Sí? A las mujeres sí les permite, el sistema sí les permite entristecerse, pero no les permite enojarse. Y entonces, por eso, en muchas ocasiones las mujeres se sienten terriblemente culpables cuando se enojan y empiezan a pensar que están exagerando. ¿Por qué? Porque el sistema ese es el entrenamiento que nos ha dejado. Y de hecho, en muchas ocasiones los hombres en realidad estamos tristes o tenemos miedo, pero como son emociones que el sistema no nos permite tener, todo lo canalizamos como si fuera enojo. Entonces, ¿qué tienes? Estoy enojado, cuando en realidad quizá estoy triste. ¿Qué tienes? Estoy enojado, cuando en realidad quizá tengo miedo. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante entender que el sistema no es que se le olvidó enseñarme a gestionar mis emociones. Al sistema le conviene que yo no lo sepa. ¿Por qué? Porque entonces genero muchos conflictos en mi día a día y obviamente si tengo que decidir entre a qué le pongo atención, al pleito que tengo con mi esposa, con mi mamá, con mis hijos, con mi familia, o al pleito social con respecto a las pensiones que me quieren quitar, la neta no voy a tener tiempo de ir a marchar. Si tengo un pleito con mi esposa, tengo un pleito con mi jefe, tengo un pleito con mi familia, primero voy a resolver esto. Entonces, por eso al sistema no le conviene que entendamos cómo gestionarlo, porque eso me permite que esté tan ocupado en resolver los problemas que todos los días se generan en mi entorno, que no tenga ahorita tiempo de ver cómo nos unimos y cómo luchamos juntos contra el sistema. Claro, no, y aparte si aprendes a gestionarte de manera individual, vas a poder aprender cotidianamente a gestionar algo más grande, más masivo, ¿no? Es decir, si esta persona, este individuo tiene la capacidad de grabarse y analizarse, hacer un autoanálisis y hacer varios procesos para poder mediar su emoción, también va a tener la capacidad de análisis de a lo mejor ir a imponer una demanda, hacer un proceso, de hacer una denuncia, de ir con personas, porque va a tener la capacidad cognitiva de generar un proceso y un autoanálisis de quién está bien y quién está mal y de saber si ellos mismos tienen la capacidad de poner límites. Entonces, esta situación, si uno mejora emocionalmente y inclusive desde el lado local, individual, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, en el trabajo, va a ir escalando esto a un nivel social. Y cuando escala en un nivel social, todos nos vamos a mover y el sistema va a cambiar. Claro, por eso al sistema no le conviene que eso ocurra. Por eso este sistema capitalista, consumista, enfermizo, patriarcal, misógino, machista, homofóbico, etcétera, este sistema va mucho en el sentido individual. Todo es individual. Vas a cambiar tus hábitos, cámbialos de forma individual. Vas a generar mejores estrategias financieras, cámbialas de forma individual. Todo es individual, todo es individual, todo es individual, porque al final la gente se termina comprando la idea de que, pues si tú no quieres cambiar, pues es cosa tuya. No le estás echando suficientes ganas, no estás trabajando lo suficientemente bien en ti, y pues es tu chamba, ¿no? Pero este discurso, al final, individualista, aspiracionista, lo que busca es olvidarnos de lo colectivo, claro, olvidarnos de los demás, estar tan metidos en nuestras propias broncas y tratando de resolverlas y solucionarlas mal, porque no nos enseñan nada de esto, que obviamente esas problemáticas nunca se resuelven. Y obvio, nunca tengo tiempo de ver lo colectivo. Entonces sí, lo dijiste claramente, cuando una persona empieza a gestionar de mejor manera todo esto, casualmente empieza a voltear hacia afuera y empieza a ver las problemáticas de su comunidad y de su estado y de su país y de su mundo, porque ha podido empezar a resolver esos temas de su entorno cotidiano.
y entonces sí puede voltear y ver alrededor. La gente que no le importa nada de alrededor, dice, no, ¿qué me importa? Yo tengo demasiados problemas, es precisamente porque el sistema no ha podido resolverlos. Le ha enseñado tan mal cómo gestionar sus problemas que literalmente no tiene tiempo de voltear a ver hacia afuera. Solo puede voltear a ver su propia problemática porque pues esa problemática sigue existiendo y va aumentando. Recuerden, no hay estabilidad, no es cierto que las cosas no cambien. Si las cosas no están cambiando de forma positiva, noticia, se están fregando y no nos estamos dando cuenta. Entonces, por eso es tan importante que entendamos que las emociones no solo no son negativas, porque nos han vendido también la idea, ¿no? Hay emociones positivas y hay emociones negativas. No, las emociones, es como decir, hay hambre buena y hay hambre mala. Bueno, es que siempre decimos que hay de la bebida de que hay de la mala. Sí. Relacionándonos a José y a personas que han caído en alcoholismo, pero bueno, sabemos que es un meme, ¿no? Es un chiste, ¿no? No hay sed de la buena ni sed de la mala propiamente, ni hambre de la buena ni hambre de la mala. No hay emociones positivas y emociones negativas. Hay emociones que me gustan, que se conocen como placenteras, y hay emociones que no me gusta sentirlas, que se conocen como displacenteras. Que sea displacentero no significa que sea malo. A mí a lo mejor no me da placer comer brócoli, sin embargo es bueno para mi salud. A lo mejor no me da placer que me inyecten un antibiótico, pero es bueno para mi salud. Entonces, es importante entender que una cosa es placentero o displacentero y que no es lo mismo que sea positivo o negativo. No hay emociones negativas. Ninguna emoción es negativa. Todas las emociones surgen por algo, tanto por una cuestión biológica como por una cuestión social. Y entenderlo me permite dejar de fingir que no siento y empezar a trabajar con lo que siento. Y si lo logro trabajar correctamente, lo más probable es que, además de que voy a resolver el problema, muy probablemente voy a poder tener tiempo para levantar la vista y mirar a mi alrededor y regresar a lo colectivo, que es lo que al sistema no le conviene. Así es. Pues muchas gracias, Carlos. Me encantó este programa. Yo creo que vamos a continuar con las siguientes emociones en los siguientes programas. Si les gustó, por favor, denle like a aquí abajo en la caja de los comentarios también, comentar cuál es la siguiente emoción que quisieran analizar, a lo mejor sus dudas, sus preguntas. También acuérdense de suscribirse, nos van a ayudar muchísimo para poder continuar con este canal y con los nuevos proyectos que vamos a venir trayendo para ustedes. Y pues muchas gracias, Carlos. ¿Quieres agregar algo más? Invitarles a que no traten de reprimir sus enojos, sino a entender el por qué surgen y que recuerden que en muchas ocasiones surgen simplemente porque están siendo víctimas de algunas violencias o de discriminaciones o de situaciones injustas y por lo tanto es total y completamente normal que se enojen y entonces conviene tratar de encontrar formas adecuadas que no les lastimen ni lastimen a otros para poder gestionar ese enojo. Entonces, bienvenidos los enojos, siempre y cuando tengamos claro el por qué surgen. Esa es la idea. Claro. Pues sí, pues muchas gracias. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un fuerte abrazo, cuídense mucho, bye.